Hola a todos, hoy día vamos a discutir sobre causas de dolor torácico que ponen en riesgo la vida del paciente. Es cierto que hay causas de dolor torácico que no suelen ser tan agresivas como las que vamos a discutir hoy, por ejemplo, una costocondritis. Es cierto que duele, pero no pone en riesgo la vida del paciente. En el caso de que alguien trague un trozo de comida un tanto grande, puede que duela al pasar por el esófago y no necesariamente va a ser perjudicial para la vida del paciente. Si tenemos por ejemplo, inflamada la pleura, es decir, una pleuritis no complicada, eso, aunque hay que estudiar por qué ocurre, no pone en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, estas enfermedades que vamos a discutir hoy día, si no se las diagnostica a tiempo y si no se las trata a tiempo, el paciente puede fallecer si no se hace un manejo médico adecuado. Bueno, las enfermedades que vamos a discutir son el infarto agudo de miocardio, el taponamiento cardíaco, la disección aórtica, el embolismo pulmonar, el neumotórax a tensión y la ruptura esofágica. Todas ellas enfermedades que, si no se diagnostican de manera rápida y precoz, pueden ser perjudiciales para la vida de nuestro paciente. Comenzando con el infarto agudo de miocardio, ¿qué es? El infarto agudo de miocardio es cuando una zona del corazón se queda se queda sin oxigenación o se queda sin irrigación. Esto ocurre normalmente porque existe un bloqueo en el flujo sanguíneo hacia las zonas que esa arteria está irrigando. Las principales causas suelen ser oclusivas, es decir, por aterosclerosis. A veces suelen ser porque el paciente está muy hipoxémico y como está muy hipoxémico, pues no le llega oxígeno a casi todo el corazón, pero la principal causa es por aterosclerosis, es decir, se ocluye la luz de un vaso y al ocluir la luz de este vaso, lo que va a terminar ocurriendo es que la zona a la que ese vaso estaba irrigando va a comenzar a morir porque no está recibiendo aporte de oxígeno. Es decir, se isquemia y consecuentemente se va a necrosar. Si se me necrosa este tejido cardíaco, el corazón no se va a latir, no va a latir bien, y si yo no lato bien, no voy a proveer de sangre a mis tejidos, como por ejemplo el cerebro, el mismo corazón, los intestinos, los riñones. Bueno, el punto es que si no funciona la bomba sanguínea, la bomba que suministra de oxígeno a todo el cuerpo, pues el paciente va a terminar falleciendo. El dolor que produce un infarto agudo de miocardio suele ser central en el pecho, retroesternal, suele ser opresivo, el paciente no puede moverse del dolor. Es muy diferente a otro tipo de dolores torácicos donde el paciente sí, aunque refiera dolor, puede moverse con algo de tranquilidad. Sin embargo, en el infarto agudo de miocardio es tan severo que el paciente mantiene una sola posición para evitar que le duela, porque el dolor, ellos, bueno, se ha descrito como algo insoportable. El paciente no puede ni siquiera moverse tranquilamente con este dolor. ¿Cómo detectamos un infarto agudo de miocardio? Pues primero que nada, cuando nos llega un paciente que refiere dolor retroesternal, opresivo, tiene antecedentes de que es hipertenso diabético o dislipidémico, lo primero que tenemos, lo primero que debemos tener en mente es un infarto agudo de miocardio y se debe realizar de manera inmediata un electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a decir dónde está el infarto y de esta manera ver cómo se dirige el tratamiento en el caso de que requiera un tratamiento quirúrgico. El electrocardiograma normal, el electrocardiograma de un paciente normal, como ya lo hemos revisado en un video previo, se ve de la siguiente manera: una onda P, un segmento PR, el complejo QRS y la onda T. Esto debería verse normalmente. Sin embargo, cuando el paciente tiene un infarto, zonas específicas en el electrocardiograma van a demostrar el siguiente patrón: la onda P, el segmento PR, y cuando van al segmento ST, el segmento ST está elevado. Existe una elevación del segmento ST. Esta elevación del segmento ST es sugestiva. Bueno,
acompañado con la clínica, nos estaría confirmando que existe un infarto agudo de miocardio. Es decir, se ve de la siguiente manera, como vemos aquí. Vemos un electrocardiograma con elevaciones del segmento CT que nos estaría indicando un infarto agudo de miocardio. La siguiente enfermedad es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco debe sospecharse en pacientes que llegan hipotensos con dolor torácico de tipo pleurítico, es decir, que asemeja a una pleuritis, pero no es una pleuritis. Es decir, este tipo de dolor es como punzante, es como si le estén clavando algo al paciente en un costado, por eso semiológicamente se le llama como dolor en punta de costado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan importante reconocer a tiempo un taponamiento cardíaco? Primero, el taponamiento cardíaco ocurre, o bueno, ¿qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco es cuando existe aumento de líquido en el espacio pericárdico, este espacio que vemos aquí, el espacio que se encuentra entre el pericardio y el corazón. Cuando aumenta el líquido en este espacio, existe la probabilidad de que comience a oprimir a las estructuras que se encuentran en el corazón, por ejemplo, las paredes ventriculares, puede que llegue a oprimir a la aorta, a las arterias pulmonares, a las venas cavas. Cuando esto ocurre, cuando este derrame pericárdico comienza a ser tan severo o comienza a afectar la estabilidad hemodinámica del paciente, le llamamos a esta condición taponamiento cardíaco, pero el corazón se está taponando debido a la presión que existe debido a ese líquido pericárdico. Existen varias causas para esto, desde infecciones, es decir, que se infecte el pericardio. Al infectarse el pericardio, comienza a secretar líquidos y al secretar líquidos esta inflamación, pues aumenta el volumen del líquido pericárdico y produce taponamiento cardíaco. Por puede ocurrir por neoplasias, es decir, que neoplasias infiltren en el pericardio, comiencen a causar inflamación y produzcan lo que ya les mencioné. Puede ser que ciertos tóxicos endógenos, por ejemplo la urea, cuando un paciente tiene problemas renales, se comienzan a aumentar los niveles plasmáticos de urea y creatinina y esa elevación de esos niveles de esas sustancias de desecho pueden irritar el pericardio y provocar que haya aumento del líquido pericárdico. Puede ser que por trauma, que directamente nosotros lastimemos el pericardio y hagamos que dentro del pericardio comience a haber sangre, comience a haber un sangrado masivo y se aumenta el volumen en el espacio pericárdico y produce taponamiento cardíaco. ¿Cómo llegan los pacientes con taponamiento cardíaco? Como ya les dije, como oprime el corazón ya no va a estar lanzando la suficiente sangre, por lo tanto estos pacientes llegan hipotensos, la presión arterial suele ser bastante baja en estos pacientes. Como está oprimiendo venas, como por ejemplo la vena cava superior, esto suele producir que la sangre se regrese por la vena cava superior y haga que las venas superficiales del cuello se agranden, se ingurgiten, es decir, que exista regurgitación yugular, que es lo más notorio, regurgitación yugular. Como el paciente está hipotenso, una manera de subir la presión del cuerpo es aumentando la frecuencia cardíaca. Lo va a hacer de manera ineficiente, pero la frecuencia cardíaca va a aumentar. Un aumento en la frecuencia cardíaca. Puede también que exista, como tenemos tanto líquido nosotros en el espacio pericárdico, nosotros al auscultar ese corazón, es decir, cuando ubicamos el estetoscopio y queremos nosotros escuchar lo que ocurre en ese corazón, es probable que no lleguemos a escuchar los latidos cardíacos con mucha claridad, porque como hay tanto líquido, pues los sonidos cardíacos no se escuchan muy claros. Esto esto se conoce como disminución o abolición de los ruidos cardíacos a la auscultación. Abolición de ruidos cardíacos. Esta abolición de ruidos cardíacos sumada a la presión arterial baja
a la regurgitación yugular y al aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, específicamente disminución de la presión arterial, regurgitación yugular y ruidos cardíacos abolidos, es lo que conocemos como la famosa triada de Beck. Esta triada de Beck es característica del taponamiento cardíaco. Ahora, cuando nosotros sospechamos de un paciente que tiene taponamiento cardíaco, lo que debemos nosotros hacer es un ecocardiograma transtorácico, es decir, poner un ecógrafo por encima del tórax y para visualizar el corazón y sus estructuras. Aquí podemos ver cómo está el corazón, este aquí vendría siendo el corazón, y vemos cómo a sus alrededores está lleno de líquido, todo esto es líquido y no debería haber esta cantidad de líquido en esta zona. Por lo tanto, con esto nosotros estaríamos diagnosticando un derrame pleural. Además, quiero que se fijen que el corazón se encuentra achatado. El corazón debería tener una forma redondeada. Sin embargo, vean cómo aquí se está aplastando y esto es debido a la presión que está ejerciendo ese exceso de líquido pericárdico. Ahora, nosotros podemos tener un taponamiento cardíaco o con muy poquito líquido o con mucho líquido. Por ejemplo, las neoplasias suelen causar que haya un aumento del líquido pericárdico, pero este líquido pericárdico es progresivo. Es decir, poco a poco se va aumentando ese líquido pericárdico, lo que le da chance al cuerpo a acostumbrarse a esas grandes cantidades de líquido. Es decir, yo puedo tener un corazón que se ve así, que se vea de esta manera. Voy a dibujar aquí el pericardio, que se vea de esta manera muy grande. Todo esto estar lleno de líquido, pero no estar comprimiendo el corazón, por lo tanto no está produciendo un taponamiento cardíaco, porque al pericardio le da tiempo para acoplarse a ese aumento del líquido, porque se está acumulando líquido de a poquito. Obviamente va a llegar un punto en el que ya no se va a poder expandir y ya va a comenzar a producir inestabilidad hemodinámica, provocando así taponamiento cardíaco. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un paciente que ha sufrido un trauma en el tórax y se lesiona el pericardio, y el pericardio comienza a sangrar, es decir, el líquido pericárdico se comienza a llenar con sangre. Aunque sea poquita sangre la que se acumula, se está acumulando un poquito de sangre de manera rápida, de manera abrupta. Es decir, al pericardio no le da tiempo para acoplarse a este aumento de líquido. Por lo que con poquito líquido yo puedo tener taponamiento cardíaco. Así que no necesariamente produzco taponamiento cardíaco con grandes cantidades de líquido. Puedo producirla o con grandes cantidades de líquido o con pequeñas cantidades de líquido, pero que sean ocasionadas, es decir, que se acumulen de manera rápida. Entonces, cuando sospechamos, realizamos un ecocardiograma transtorácico, evidenciamos que el corazón se encuentra, por ejemplo, sus paredes ventriculares se encuentran colapsadas, sus paredes auriculares se encuentran colapsadas, hay aumento del líquido pericárdico, pues con eso estaríamos diagnosticando el taponamiento cardíaco. La siguiente enfermedad o la siguiente condición es la disección aórtica. Esto nosotros lo sospechamos en pacientes que tengan presiones muy altas. Estamos hablando de presiones que se encuentren por encima de 180 en la sistólica y por encima de 120 en la presión diastólica. Estos pacientes, al tener la presión tan elevada, tan elevada, al querer expulsar esta sangre, este es el ventrículo izquierdo, al querer expulsar la sangre del ventrículo izquierdo, lo realizan con tanta fuerza que que esta presión tan elevada comienza a lesionar el endotelio de esos vasos, especialmente de la aorta. Al lesionar este endotelio, nosotros estamos rompiendo el endotelio y al romperse el endotelio, la sangre puede filtrarse por entre las capas del endotelio, específicamente entre la capa íntima y la capa media, provocando que
la sangre comience a meterse entre las capas de la arteria. Y este aumento, o bueno, este infiltrado de sangre entre las capas de la arteria es lo que conocemos como la disección aórtica. ¿Cuál es el problema con esta disección aórtica? Que puede ocurrir lo siguiente: al acumularse sangre dentro de esta arteria, puedo estar provocando que se acumule tanta sangre aquí dentro que yo estoy comenzando a ocluir el espacio de esa arteria. Aquí se va a estar comenzando a acumular la sangre y le deja muy poquito espacio al lumen de la arteria, al lumen de este vaso, ¿no? Al espacio, este espacio intravascular. Por lo tanto, no va a pasar bien la sangre, no voy a perfundir bien mis órganos y el paciente puede llegar a sufrir infartos de todo tipo: infartos cerebrales, infartos renales, infartos en cualquier parte del cuerpo. Esa es una de las complicaciones. Otra de las complicaciones es que la disección aórtica sea tan fuerte que sencillamente el vaso se rompa y toda la sangre que se encuentra dentro de este vaso comience a salir. Es decir, el paciente puede llegar a morir por una hemorragia interna masiva debido a esa disección aórtica. El, Cuando sospechamos una disección aórtica, el dolor que estos pacientes refieren es que, además de sentir ese dolor en el pecho, dicen que se irradia hacia la espalda y que es un dolor que desgarra. Esto debemos tenerlo presente en pacientes con presiones muy elevadas. Y para confirmar el diagnóstico, debemos hacer, en caso de que el paciente esté estable. Si el paciente se encuentra estable, nosotros le hacemos una angiografía, una angiotac, una tomografía computarizada con medio de contraste en las arterias. Y podemos evidenciar, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí la aorta, y la aorta debería verse como un único lumen, un único espacio intravascular, pero aquí vemos que se divide en dos: este espacio y este espacio de acá. Este espacio de aquí, el que está con el más, corresponde al espacio creado por esa disección aórtica. Es decir, este es el lumen falso, mientras que el de acá es el lumen verdadero. Miren cómo está chiquitito el lumen verdadero. Por lo tanto, el paciente va a tener muy mal perfundido todos los órganos a los que va dirigida esa sangre, ¿no? Esto en el caso de que el paciente sea estable, se le puede hacer una tomografía, pero si el paciente no es estable, se recomienda hacerle un ecocardiograma transesofágico, es decir, eh, por medio de una endoscopia alta, se le realiza una ecografía a través del esófago y esa ecografía nos va a revelar hallazgos similares a estos, pero bueno, con imágenes ecográficas. Listo, ahora, otra afección que provoca dolor torácico agudo y que puede ser mortal para el paciente es el embolismo pulmonar, la embolia del pulmón. ¿Cómo ocurre la embolia del pulmón? ¿Qué es la embolia del pulmón? Ocurre cuando uno de las arterias pulmonares se ve ocluida por un trombo. Esto ocurre principalmente porque las personas, bueno, las personas a veces hay muchas personas que son sedentarias, aunque tal vez tienen que viajar mucho tiempo. Por ejemplo, viajan constantemente en avión. Ustedes saben que los viajes en avión, ellos tienen que pasar sentados cantidad considerable de horas. Es decir, tienen que estar entre comillas, en reposo por muchas horas, o pacientes que han tenido cirugías y han tenido que estar encamados por bastantes días o semanas. Esos pacientes están en alto riesgo de sufrir embolismo pulmonar porque las venas de sus piernas, bueno, a las personas estar encamadas, no estarse moviendo, se comienza a acumular la sangre en sus piernas y esa acumulación de sangre puede provocar trombos en las venas profundas de la pierna. Eso es lo que se conoce como trombosis venosa profunda. Cuando ocurre una trombosis venosa profunda, esos trombos en las venas de las piernas pueden dispararse, viajar por la vena cava inferior, dirigirse hacia el atrio izquierdo,
ventrículo derecho, perdón, el atrio derecho, el ventrículo derecho, y finalmente ir a parar a una de las arterias pulmonares. Y así es como se produce la embolia pulmonar. El problema con la embolia pulmonar es que además de que el paciente ya no va a poder oxigenar bien su sangre, el corazón ahora va a tener que hacer un esfuerzo aún mayor para expulsar toda la sangre que ya no pasa por esta arteria, sino que ahora tiene que pasar por la otra arteria. Pero como es algo agudo, el corazón no le da tiempo para acoplarse a ese aumento de presión y el corazón se fatiga, el corazón deja de funcionar como debería, el corazón se suele dilatar. Esta dilatación impide que el corazón funcione correctamente y el corazón derecho, en vez de bombear sangre hacia las arterias pulmonares, ahora se le comienza a acumular la sangre en el corazón derecho y se comienza a regresar la sangre por las venas, por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Como el corazón derecho está siendo insuficiente, se considera esto una insuficiencia cardíaca derecha. Esto puede matar al paciente porque además de que no estoy oxigenando la sangre, tampoco le estoy llevando sangre al corazón izquierdo para que lance sangre hacia la circulación sistémica. Así que esto también puede matar al paciente. La característica clínica en estas personas es que además del dolor torácico suelen tener episodios de disnea, es decir, suelen tener el dolor torácico, disnea, es decir, dificultad para respirar, y además de eso, tosen con sangre, es decir, sufren de hemóptisis. Eso porque las arterias pulmonares suelen romperse y viajar hacia las vías aéreas, y en las vías aéreas, bueno, se expulsa esa sangre. Por eso las personas tosen con sangre. La manera de diagnosticar a estos pacientes de manera correcta es, primero, viendo la historia clínica, viendo que tal vez en las piernas existan signos evidentes de trombosis venosa profunda, eh, con la historia de que el paciente ha estado encamado por varias semanas o que el paciente viaja con regularidad en vuelos bastante largos. Cuando tenemos la sospecha de que el paciente pueda tener trombosis pulmonar y el paciente bueno, nos refiere a todo lo que ya les mencioné, se le hace una tomografía computarizada con contraste en las arterias pulmonares y y se va a evidenciar lo siguiente. Vamos a ver que las arterias de este paciente se encuentran ocluidas por estos trombos que vemos aquí. Esto debería estar despejado, no debería haber esta hipodensidad que ustedes están viendo aquí en esta zona. Todo esto son trombos que están ocluyendo a las arterias pulmonares. Aquí hay otro. Entonces, de esta forma es como se diagnostica el embolismo pulmonar. La siguiente enfermedad es el neumotórax, atención. En el neumotórax, atención, lo que ocurre, bueno, el neumotórax, neumo es aire, tórax es, bueno, el tórax. El neumotórax es cuando se acumula aire dentro del espacio pleural. ¿Por qué ocurre esto? Puede ocurrir por varios motivos. Principalmente ocurren por traumas, es decir, por contusiones o por golpes en el tórax que rompen o dañan lo que es la pleura. Y al dañar la pleura, estamos permitiendo que ingrese aire hacia ese espacio pleural. Al ingresar aire al espacio pleural, este aire comienza a comprimir a los pulmones. Y yo al comprimir a los pulmones, pues primero impido que esos pulmones oxigenen la sangre. Segundo, como estoy mandando aire en este sentido y estoy presionando con el aire en este sentido a los pulmones, voy a estar oprimiendo a los órganos que se encuentran en el mediastino, especialmente al corazón y a sus vasos. Si yo oprimo el corazón, si yo oprimo el corazón y a sus vasos, voy a estar provocando algo muy similar a lo que ocurre en el taponamiento cardíaco, en el que el corazón no va a poder sacar la suficiente sangre. Y por lo tanto voy a hipoperfundir a mis órganos y puedo provocarle la muerte al paciente. Eh, Como les mencionaba, esto es el neumotórax de tensión. El neumotórax normal es cuando no produce inestabilidad hemodinámica. Como este neumotórax sí está provocando inestabilidad hemodinámica en el paciente, es decir, oprime las estructuras mediastinales como el corazón, ahí pasa a llamarse neumotórax a tensión porque se ejerce una tensión en el corazón y en sus vasos.
¿Cómo diagnostico yo un neumotórax? Atención, primero por la historia clínica, el paciente viene por una contusión torácica. Segundo, a la percusión torácica yo voy a escuchar hiperresonante este hemitórax que está afectado, porque como hay mucho más aire, voy a escuchar más resonante ese lado del pulmón. El paciente va a estar hipotenso, puede estar taquicárdico, puede estar hipoxémico, puede estar taquipneico. Y todo eso nos orienta hacia un neumotórax de atención. De hecho, el neumotórax de atención es una emergencia médica. Así como estas otras enfermedades, esta es una emergencia médica. No debemos esperar a realizar estudios por imagen para confirmar el diagnóstico, sino que con el examen físico, la historia clínica, ya deberíamos diagnosticar la enfermedad y proceder a tratar a este paciente. La manera en que, bueno, si es que tendríamos que usar un método de imagen, pues usaríamos la radiografía estándar de tórax, en donde evidenciaríamos que el pulmón, que es este que está aquí, va a estar colapsado. Vean que en todo este hemitórax se encuentra radiolúcido, es decir, va a estar bien oscurito, bien radiolúcido, a comparación de este otro pulmón en donde sí se observa la trama vascular, se observa las ramificaciones de los vasos, se ve un poquito más radiopaco. Sin embargo, en este se ve completamente radiolúcido y se ve aquí cómo está este pulmón encogido. Y con esto, bueno, por medio de imagen podríamos también diagnosticar un neumotórax. Atención. La última patología a considerar, es cierto que hemos estado revisando el órganos mediastinales y los pulmones, pero también el sistema gastrointestinal, específicamente el esófago, puede producir dolor torácico de tipo agudo. ¿Cómo podría producirlo? En el caso de que el esófago existiera una rotura de esófago. Es decir, que el esófago, por cualquier motivo, se, se lesionara y quedara expuesto su contenido de esta manera, cosa que yo estaría entrando, bueno, estaría sacando del esófago aire, estaría sacando, en el caso que la persona haya comido contenidos alimenticios en el mediastino. Todo esto puede inflamar el mediastino, provocar mediastinitis, puede llegar a alterar, porque recuerden que a los lados, bueno, no es de manera exacta, pero aquí a los lados están en los pulmones. Y yo podría inflamar a los pulmones, inflamar a la pleura, provocar un derrame pleural, provocar una pleuritis, provocar neumonías. Esto podría hacer que existan infecciones severas que se diseminen en todo el cuerpo, provocar un shock séptico y provocarle la muerte al paciente. ¿Por qué ocurre estas rupturas esofágicas? Principalmente por tres motivos. El primero, que el paciente tome mucho alcohol. Se ha asociado el consumo de alcohol con con lesiones severas al esófago. Y estas lesiones severas en el esófago pueden hacer que el esófago se rompa. Y al romperse provocar lo que ya estamos discutiendo. Puede suceder también que una paciente sea bulímica. Estas pacientes suelen estar vomitando de manera constante y al estar vomitando, es decir, al exponer el esófago a la acidez estomacal, esta acidez estomacal lesiona las paredes esofágicas y pueden hacer que se rompa. Otra causa es que el paciente haya sido sometido a una endoscopía gastrointestinal alta y durante el proceso se haya lesionado la mucosa gástrica. Así que si tenemos una historia clínica en donde la paciente sea bulímica, en donde la paciente o el paciente haya sido sometido a una endoscopía gastrointestinal alta, el paciente eh, sea un consumidor de alcohol crónico, entonces podríamos llegar a considerar esta patología. Además de eso, pues tenemos que realizar estudios por imagen. Por ejemplo, si le pedimos una radiografía a estos pacientes, vamos a observar que a los alrededores del corazón se va a observar aire, porque en el mediastino se está comenzando a acumular aire. Pero el método, el gol estándar, la mejor manera de diagnosticar esta enfermedad es pidiéndole un, una radiografía
una radiografía en donde podamos observar nosotros el esófago del paciente, pero no solamente eso, sino que con contraste, ¿ya? Un esofagrama contrastado, un esofagrama contrastado. Vemos aquí, vamos a señalar, este aquí es el esófago, este que está aquí es el esófago, y le han inyectado medio de contraste, por eso se ve pintadito el esófago. Sin embargo, miren que esta es la columna vertebral, esta aquí es la columna vertebral. Por aquí debería estar transcurriendo todo el contenido esofágico, todo el medio de contraste que hemos administrado a este paciente. Sin embargo, vean que este medio de contraste no solamente viaja hacia el estómago, donde debería de ir, sino que también se dirige hacia acá atrás y se acumula aquí atrás. Esto es indicativo de que el medio de contraste está saliendo del esófago y se está acumulando en el mediastino. Por lo tanto, con esto confirmaríamos una ruptura esofágica, una ruptura esofágica. Bueno, ahora sí, esto ha sido una pequeña revisión sobre el dolor torácico de tipo agudo que puede comprometer la vida, no es que puede comprometer, es que va a comprometer la vida del paciente y debemos saber diagnosticarlo para poder manejarlo precozmente y así poder salvarle la vida a cualquier persona que esté padeciendo alguna de estas afecciones. En próximos videos, si desean, podemos hacer una revisión de cada una de estas patologías de manera individual. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.